Hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bastante bien. Los recibo nuevamente en la séptima cápsula de marketing digital que llevamos ya en este curso. Recordemos que anteriormente hicimos 6 cápsulas de plan común y ahora les toca 2 cápsulas más en profundidad sobre sus rubros en particular. Hablando con el profesor José, me comentó de que estaba muy interesado en interiorizar un poquito más sobre las campañas en Facebook, etcétera, y por eso es que el día de hoy lo que nos vamos a concentrar es que nuevamente vamos a hacer una campaña en Facebook, pero con un poco más de detalle, ¿ya? Y me refiero con un poco más de detalle, y vamos a interiorizar un poquito en los puntos claves que tenemos que tener bastante claros para generar una campaña de marketing digital en Facebook e Instagram. Adicional, en estas slides les incluí un checklist bastante simple, pero que obviamente tenemos que tener claro al momento de poder avanzar y introducirnos en todo lo que es la creación de una campaña. Ya, por ejemplo, los principales requisitos para poder avanzar en ello es tener un perfil de Facebook, contar con un fanpage y por último también un Instagram Business o un Instagram Empresas. Ya que si nosotros tenemos un Instagram que no es una empresa, no nos va a permitir incorporar nuestra información y nuestro publicidad pagada a través de esa cuenta. ¿Ya? Otra cosa importante es que todo lo que vamos a hablar hoy en día está relacionado también a las cápsulas anteriores de Plan Común, ¿ya? Y en particular en el tema de los contenidos, ¿ya? El contenido, obviamente, que ustedes vayan a elegir para depositar en esta campaña que vamos a crear va a depender de los objetivos y de la etapa del funnel a la cual, y al usuario de la etapa del funnel al cual ustedes deciden hablar. Si es un usuario que está buscando en reconocimiento, si está en consideración, si está en conversión, o es ya un usuario fidelizado y al cual también deseamos pagar contenido. Eso obviamente va a depender de cada uno de ustedes y obviamente también va a responder a las necesidades y a los objetivos a corto, mediano y largo plazo que ustedes estén decidiendo. ¿Ya? Sin más preámbulos, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver cómo es que se ejecuta esta campaña de marketing digital. Vamos a partir desde cero, o sea, lo primero que hay que hacer es ingresar a Facebook. Una vez dentro de Facebook, lo primero que vamos a poder identificar es que en la parte izquierda de nuestro perfil personal vamos a encontrar el tipo de página en la cual nosotros vamos a introducir esta publicidad. En este caso va a ser el viajero. Ustedes ya conocen algo más del fanpage El Viajero, porque lo vimos en una de las cápsulas anteriores de Plan Común. Pero aquí lo importante es empezar a evaluar. Ustedes siempre pueden incorporar siempre la configuración que ustedes estimen conveniente para su fanpage. Lo importante es que siempre al momento de configurarlo, ustedes piensen en el usuario que va a estar navegando en esta fanpage y el contenido que ustedes como usuario o como posible cliente deseasen consumir. Nosotros podemos hacer 2 opciones. Aquí en la esquina inferior izquierda tenemos promoción y podríamos entrar por este lado a promocionar y hacer crear un anuncio personalizado, o podemos ir al Business Suite. Yo recomiendo siempre ir al Business Suite, ya que es la forma más simple también de cómo administrar nuestra fanpage en completo. ¿Ya? Así que podemos ver las estadísticas, los tipos de contenidos que hemos cargado, etc. Pero para ir a lo específico de esta cápsula, nosotros nos vamos aquí dentro del Business Suite a más herramientas. Y una vez dándole más herramientas, la primera opción es al administrador de anuncios. ¿Vale? Una vez dentro del administrador de anuncios, ya es seguir un hilo conductor que está un poco también relacionado a lo que yo les mostraba antes, que era este checklist de las cosas que ustedes tienen que avanzar y definir. ¿Ya? Le vamos a dar a crear anuncios. Y una vez ya creando este anuncio, nosotros tenemos que determinar cuál es el objetivo de la campaña. Recuerden que las campañas tienen las campañas tienen más que un formato, una estructura, ¿ya? Y esa estructura es la siguiente. Disculpen, esa no es. Yo juraba que había guardado una estructura. Pero bueno.
21 del 6. No, no la tengo. Bueno, la magia del internet nos puede llevar a esta estructura inmediatamente. Si se fijan, acá tenemos una estructura de campaña en donde ustedes pueden apreciar fácilmente que esta estructura de campaña que tenemos acá al lado izquierdo nos da una campaña, luego nos ofrece los conjuntos de anuncios, ya que bajo una campaña siempre hay conjuntos de anuncios y bajo esos conjuntos de anuncios hay muchos anuncios. Bueno, muchos me refiero a los que ustedes estimen convenientes. Lo importante es que en cada nivel uno configura algo de la campaña, que es bastante relevante. Volvamos entonces a la configuración que estamos realizando. En este caso vamos a hacer una campaña de tráfico. Siempre recuerden que el objetivo de la campaña va a responder a sus objetivos personales de negocio. Ya si ustedes llevar más tráfico, si lo que quieren es generación de clientes potenciales a través de un formulario de contacto, por ejemplo, si ustedes tienen un e-commerce y su página web les permite generar conversiones, vámonos a conversiones. Y si nosotros lo que queremos hacer es hacer más conocida nuestra marca, más popular de alguna u otra manera, o que el alcance sea mucho mayor, podemos hacer campañas de alcance. En este gráfico, en este particularmente, yo siempre trato de recomendar generar campañas de tráfico que nos lleven a una página web, por ejemplo, en donde nosotros ofrezcamos un contenido mucho más específico y dentro de esa misma página donde podamos ofrecer alguna acción, un formulario de contacto, etc. Sino perfectamente también lo que podríamos hacer es configurar esta campaña para que nos derive tráfico hacia, por ejemplo, un WhatsApp o a través del mismo Facebook Messenger. ¿Ya? Una vez dicho esto, vamos a comenzar a configurar la campaña. Debemos ponerle nombre a la campaña, así que le vamos a poner guía turismo. Esto solo por poner un nombre, guía turismo 1. Aquí le voy a poner campaña. Ya tenemos uno. Categoría de anuncios especiales, si es que nosotros nuestros anuncios estuvieran relacionados a temas políticos o sociales, en este caso no. Subasta y el objetivo elegido fue tráfico. La prueba A/B, que en este caso no lo queremos especificar, pero aquí vamos a activar lo que es la optimización del presupuesto de campaña. ¿Y para qué? Para decirle a Facebook que, o más bien que cuánto estamos dispuestos a pagar de manera diaria en esta campaña. Recordemos, tenemos una campaña, tenemos grupos de anuncios y los anuncios que el anuncio en general es lo que es lo más empírico en la publicidad, ya que el anuncio es lo que nosotros vemos. Pero esta campaña nosotros aquí ya estamos configurando toda la campaña. Si nosotros tuviéramos 4 grupos de anuncios con 10 anuncios cada uno, o sea, 40 anuncios en total, nosotros aún así, a través de esta configuración, diríamos cuánto estamos dispuestos máximos a pagar por esta campaña en total. Y aquí en este caso, un presupuesto diario vamos a dejarlo estipulado en 10.000 pesos. Le vamos a dar el siguiente. Inmediatamente ya nos incorporamos a la siguiente parte de esta estructura, que son los grupos de anuncios. Aquí, ¿qué vamos a configurar? Primero vamos a configurar el nombre del grupo de anuncios. Vamos a ver grupo, esto es grupo, ya. Esto le voy a poner grupo 1, guía turística. Y aquí vamos a decir, o sea, aquí nos pregunta inmediatamente, este grupo de anuncios, ¿ya? ¿Qué va a hacer? ¿Hacia dónde dónde vas a dirigir el tráfico de este grupo de anuncios? O sea, de los 10 anuncios o del anuncio que tú vas a crear en este grupo de anuncios. ¿Hacia dónde va? Entonces le vamos a poner sitio web, ¿ya? Nos pregunta si queremos activar el contenido dinámico, ¿ya? ¿Y qué significa el contenido dinámico? Es que nosotros podemos crear diferentes tipos de contenido en donde en la información que vayamos incorporando a este anuncio, etcétera, va a ser dinámico, o sea, no va a ser estático, no es un anuncio con un título y abajo una descripción, sino que este título y abajo esta descripción puede ir modificándose en función de cómo lo ve Facebook para optimizar tus anuncios. Inmediatamente en el presupuesto y calendario lo que podemos hacer es especificar básicamente cuándo va a partir esto. Nosotros lo vamos a dejar, por ejemplo, programado para el 1 de julio y en un horario específico que va a ser este mismo horario. Y también le podríamos dar la fecha de finalización, en este caso no vamos a hacerlo. Y aquí ya empezamos a hablar de público y por ende vamos a empezar a hablar de segmentación. Cuando hablamos de público, primero inmediatamente nos habla de llega a viajeros potenciales. ¿Por qué? Por el tipo de categoría que nosotros determinamos en el fanpage, ¿ya?
Luego nos pregunta si queremos crear un público o utilizar un público guardado. Yo tengo un público guardado, se puede clicar acá, que si yo lo clico acá es un tamaño de 36.000 personas. El lugar de donde está esta segmentación es en Iquique, en edad de 30 a 35, y aquí tengo personas que coinciden con y también. ¿Cómo hacemos esto? En el caso que no quisiéramos incluir un grupo grabado, lo vamos a hacer acá en segmentación detallada, pero no avanzamos tan rápido. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a decirle los lugares. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, nosotros nuestro foco no es local, sino que es más que local, es extranjero. Nosotros queremos que lleguen gente de otros lados. Podríamos perfectamente poner que esta publicidad sea para la gente de Perú. Podríamos ir más allá y podríamos decir que fuera en Lima, ¿ya? Y no en Perú por completo. ¿Ya? Eso lo podríamos ir haciendo y lo vamos agregando, a nuestra configuración de los lugares geográficos donde se encuentran estas personas. ¿Ya? Podríamos agregar lugares de forma masiva, por países, etcétera. En este caso no es lo que nosotros buscamos. Y inmediatamente vean que en la parte derecha nos va diciendo cuánto es el alcance de nuestra publicidad. En este caso son 12 millones de personas. Aquí podemos segmentar por edad. Vamos a dejar la misma del público objetivo anterior que vimos. Mientras, en este caso lo vamos a dejar hasta los 60 años. Si se fijan, ya bajo nuestro alcance. Bueno, en sexo podemos determinar uno, ambos, etcétera. Todo esto va a depender de su buyer persona que crearon antes, ¿ah? O que por lo menos tienen medianamente definido. Luego vamos a pasar a la segmentación detallada. Y aquí vamos a editar. Y aquí ya vamos a empezar a poder segmentar en función de intereses, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos agregar datos demográficos, podríamos buscarlo, por ejemplo, yo podría poner, si somos una agencia de turismo, probablemente lo vamos a necesitar o querer buscar personas que estén relacionadas a intereses con viajes, literatura de viajes, no creo que sea tan relevante, quizás seguros de viajes sí, porque si está buscando un seguro o le interesan seguros de viaje es porque está pensando en viajar, a viajeros, personas que viajan diariamente, comportamientos, pero también podríamos apretar acá sugerencias y en sugerencias nos va a empezar a dar información, por ejemplo, viajeros frecuentes, y yo aquí ya, por ejemplo, en comportamientos, viajeros frecuentes, podría agregar turismo, viajes de aventura, en el caso de que nuestros servicios estén relacionados a esto, naturaleza, playas, por ejemplo, en el caso que nosotros queramos, determinemos que nuestros segmentos y nuestros servicios también responden bien a estos segmentos, ¿ya? Eso lo vamos a obtener bajo el buyer persona, la segmentación, experiencia, información que podemos levantar de clientes antiguos o que ya tuvimos, etc. Y fíjense que inmediatamente ya también se va limitando nuestro alcance. De hecho, nosotros aquí, y también podríamos excluir gente. ¿Y cómo podríamos excluir? Por ejemplo, de algún tipo de interés que nosotros no queramos, o datos geográficos. Por ejemplo, acontecimientos importantes, no, por ejemplo, en educación. Nosotros no queremos que venga gente de escuelas. Aquí podríamos buscar las escuelas, pero en este caso no lo vamos a hacer. Pero a lo que quiero llegar con este ejemplo es que podemos también decirle a Facebook que no queremos a estas personas, ¿ya? Podemos mostrar más opciones y aquí está las ubicaciones automáticas, ¿ya? Que eso también es el recomendado, pero al fin y al cabo yo lo recomendaría dejar. Esto nos permite llegar a más gente en Facebook. Y por último, la optimización y entrega. Nosotros vamos a pedirle que hagan clic en el enlace, ¿ya? En el enlace que le vamos a dar en el anuncio. Se va a cobrar por impresión, le damos siguiente, e inmediatamente ya me genera un error, si se fijan. ¿Cuál es el error? Es el tipo de página de Facebook que estoy ocupando. Yo no quiero ocupar eso, sino que quiero ocupar el viajero. Aquí inmediatamente nos va a decir que
bueno, ya me está diciendo que en el anuncio yo tengo algún problema y es porque no tengo URL en el anuncio. Voy a identificar inmediatamente la página de Facebook con lo que voy a hacer. Le voy a poner nombre al anuncio, que va a ser anuncio 1, por ejemplo. En este caso la cuenta de Instagram no me toma, pero es porque no es una cuenta empresa. Si ustedes creen una cuenta empresa, ya pueden empezar a determinarlo acá y pueden comenzar a utilizarlo y que este anuncio lo puedan ver sus seguidores en Instagram. Entonces, luego vamos a configurar el anuncio y aquí inmediatamente vamos a activar lo que es la vista previa para determinar cómo se va a ver el anuncio. ¿Ya? Podríamos hacerlo de secuencia o podríamos hacerlo de una sola imagen. Vamos a hacerlo de una sola imagen. Contenido del anuncio y aquí vamos a empezar a crear contenido y lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar las imágenes con las que vamos a crear el anuncio. ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a elegir una imagen cuadrada, por ejemplo. Bueno, una cuadrada, vamos a elegir esta que es rectangular y la vamos a dejar acá. Optimizar contenido según persona, uno puede poner aquí ver posibles optimizaciones y aquí nos detalla un poco cómo es que se van modificando los videos, etcétera, en función de el tipo de optimización que quieran. Yo lo recomiendo dejar y aquí ya comenzamos a ver, bueno, me está viendo mucho la URL, vamos a llegar allá, pero una vez que ya tenemos la imagen, lo que nosotros podemos empezar a hacer es hablar sobre el texto. ¿Ya? Y por ejemplo, en el texto podríamos poner busco un hostal familiar. Vamos a darle a agregar. Yo acá lo que voy a hacer es que yo no tengo una URL directa, por eso es que elegí una random. Inmediatamente ya puesta, empezamos a ver, si se fijan, las configuraciones, ya que obviamente parte de esa configuración o parte de esta URL es lo que va a salir en el mismo anuncio. Le vamos a dar a el texto principal, busco un hostal familiar. Otro título opcional, por ejemplo, escríbenos y respondemos inmediatamente. Aquí ustedes pueden colocar cualquier texto. ¿Qué es importante de los textos? Es que estén relacionados a lo que ustedes están buscando del anuncio que van a publicar, ¿ya? Y aquí una descripción rápida, no, esta no va, por ejemplo acá. Aprovecha los 5 planes, aprovecha los 5 planes económicos para ti y tu familia. Que esta información la van a tener al momento de que puedan hacer clic acá o pongan el cursor sobre el anuncio. Una vez que ya tenemos la URL incorporada, el enlace visible, podríamos dejar el enlace. La llamada a la acción es, y aquí es importante, ¿qué tipo de llamada a la acción le vamos a dar al cliente o al usuario? Podríamos decirle ver más, para que si usted le da clic vaya a ver más de este tipo de información. Le podríamos poner contáctanos, postula, descarga, en el caso que sea descargar, cotizar. Pero recuerden que siempre esta llamada a la acción va a ir ligada a dónde lo vamos a llevar, ¿ya? Entonces, y el objetivo que queremos crear. En este caso, nosotros como estamos hacia tráfico, lo que vamos a dejarle es más información, ¿ya? Ya tenemos la llamada a la acción, tenemos la segmentación, que ya la hicimos, recuerden, la segmentación no va en el anuncio del contenido, la segmentación la hicimos en el grupo de anuncios, y ya podemos ver cómo es que se ve en Facebook. De hecho, aquí podemos ampliar y podemos ver que básicamente así se vería nuestra publicidad. Esto es sección de noticias celular, computadora, se vería de esta forma. Ya se vería un poquito más grande y esto es obviamente porque responde al tipo de aparato en que estamos ocupando. Le damos a cerrar, tenemos los títulos, el título opcional, acuérdense que tenemos el texto principal, y con esto ya podríamos seguir avanzando. Tenemos el formato acá, que es un sitio web, el contenido del anuncio, el contenido que ya elegimos, tenemos el viajero, tenemos el nombre del anuncio, le pusimos el anuncio 1, podríamos crear un parámetro de URL y básicamente esto es para
entregar mayor información sobre los cambios de formulario. ¿Ya? Pero en este caso no lo vamos a hacer porque esto es una configuración mucho más allá de lo que queremos hacer, que es una campaña. Le vamos a dar a publicar y ahí me va a estar informando sobre la publicación. Y recuerden que esta publicación va a poder verse en Instagram y en Facebook. Una vez hecho esto, ya tenemos arriba la publicación y obviamente en el lado derecho nos va a aparecer información relacionada al costo por el resultado, el alcance de la campaña, la impresión, o sea, cuánta gente lo vio, no necesariamente hizo clic, el importe gastado, etc. ¿Ya? En el caso que tengan problemas con sus imágenes, yo siempre les recomiendo entrar a esta herramienta, que es Canvas, ¿ya? Y que ustedes pueden tener mayor información sobre imágenes, ¿ya? Y no mayor información, sino que les permite, más que crear imágenes, editar plantillas de imágenes y además crear imágenes y también editarlas. Es un editor muy potente en el sentido desde el punto de vista gratuito y desde un poco más novato en el punto de vista de la creación de publicidad, pero nos da, lo interesante es que nos dan los principales estructuras y parámetros para crear un contenido, llámese fotografía, dentro de lo que nos solicita, en este caso, Facebook. ¿Ya? Por ejemplo, acá mismo nos va dando los formatos en los cuales ya quieres imágenes para historia de Instagram, para post de Instagram, para post de Facebook, para portadas de Facebook, por ejemplo, para post de Instagram, etc. Por ejemplo, voy a historias de Instagram, ya me da planillas de posibles fotografías con contenido para publicar en Instagram. Y si yo agrego a crear algo en blanco, yo lo que puedo hacer perfectamente aquí es subir imágenes y que queden obviamente copiadas y en estos formatos. ¿Ya? Nosotros teníamos una imagen acá, por ejemplo, que si no me equivoco, aún la tenemos. Esta. Esta imagen es perfecta porque ya trae cierto formato en el cual se adapta perfectamente a lo que nos solicita Instagram, que es una imagen en formato horizontal celular. Ya, por ejemplo, la tengo acá, si yo la meto acá es más pequeña, pero si yo la agrando nos queda perfectamente el tamaño que nos solicita Instagram para poder ejecutarla. Y yo podría perfectamente en el lado derecho incorporar el de texto. Y además, y lo interesante de esta es que nos dice qué tipo de texto le podríamos incorporar. Ya, por ejemplo, voy a incorporar lo más simple posible. Y aquí tenemos algo más de texto. Entonces nosotros podríamos darle un color oscuro para que se vea. Entonces podríamos acá dejar conoce, no, el viajero 2021. Y aquí también le vamos a dejar en negro. Y vamos a poner, no sé, 01 del 06. Por decir algo. De hecho no, el 01 del 06 queda mal, lo vamos a dejar 01. El viajero 2021, 01, el viajero 2021. Pero perfectamente nosotros podríamos incorporar más tipos de letras y poder editar el contenido que de alguna u otra forma nos va a permitir que el contenido calidad. ¿Ya? Y si es que obviamente no nos gusta, lo damos aquí, le damos suprimir y ya, si no me equivoco ahí, perfecto. ¿No queréis? Y vamos borrando lo que no vamos a utilizar. Luego se descargan y obviamente que te sugiere de PNG porque el PNG de alguna u otra manera es el mejor, es el formato que mejor podemos obtener para subir contenido a estas redes sociales. Y luego lo descargamos, ya queda nuestra carpeta de descarga y nos vamos a cargar esta información a nuestras campañas, a lo que nosotros estimemos conveniente.
Chicos, esta fue la cápsula de hoy. Espero que haya sido de ayuda. La idea es que quedaran claritos con el tema de la estructura de una campaña de marketing digital a través de Facebook Ads y que obviamente también entendieran los gastos diarios y obviamente, además de eso, el alcance y cómo segmentar. Espero que estén muy bien y nos queda una cápsula más todavía. Así que me verán nuevamente. Que estén muy bien.